Qué linda tarde que estamos teniendo, qué bueno que la figura de Esquiú nos invita a reflexionar también sobre el presente, a cuestionarnos, a preguntarnos. Invitamos al doctor Rubén Marcelo Garate, profesor de filosofía, que pueda acercarse aquí al escenario, y también invitamos para esta comunicación a doctor Manuel González Castro, y lo presento. Doctor Manuel González Castro, abogado de la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Derecho y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, director de la carrera a especialización en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor invitado en diversas universidades nacionales y extranjeras, profesor de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, presidente capítulo Argentina del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Y a continuación recibimos al doctor Rubén Marcelo Garate, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, abogado, doctor en Derecho, especialista en Derecho de Familia y Derecho Procesal Civil, funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, desempeñándose en la Defensoría Civil del Departamento Judicial de Morón, docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Morón. Los recibimos con un fuerte aplauso. Y le damos la palabra al doctor Manuel González Castro primero. Buenas tardes y gracias a los organizadores de este segundo congreso y gracias Padre Nicola por la convocatoria y en su nombre a todo el comité académico. Y un grupo de amigos siempre decimos que uno no busca el santo, sino que el santo te busca a vos. Y algo de esto hay porque cuando uno va preparando esto, me voy dando cuenta que Esquiú estuvo cerca mío desde que era pichón, desde que era niño, con el famoso esquiucito que me daban después de la misa para hacer los dibujitos, pintar y demás. Así que para mí, aparte de lo científico, tiene gratos recuerdos, y entre ellos el de mi abuela, que era devota de Esquiú. O sea que miren cómo se va juntando todo. El texto de la ponencia se llama Fray Mamerto Esquiú en el lecho de Procusto, y como una especie de subtítulo, la necesidad de respetar el pensamiento de Esquiú como un pensamiento personal conforme los signos de los tiempos. Estoy ante un auditorio muy culto, creo que no necesitaré explicar el hecho de Procusto, pero simplemente recordar que era una cama, que se invitaba al alojamiento, se le brindaba, ¿no es cierto?, ese lecho a la persona. Si era medio retacón, se lo estiraba y se lo descoyunturaba para hacerlo ubicar más o menos. Y si el hombre era de un tamaño importante y sobraba, se le cortaba los miembros que excedían ese lecho. Pero además venía una trampa. ¿Y la trampa cuál era? Que en el momento en que se elegía la cama variaba según el tamaño del huésped. O sea que siempre algo le iba a pasar al pobre tipo que iba a descansar allí. Entrando ya a esto, he escuchado la magistral conferencia precedente y veo que tenemos muchos elementos en común, con lo cual puede haber alguna variable de significados, de significantes respecto de algunas palabras, como por ejemplo la palabra práctica, si es que uno lo está utilizando como una utilidad o si uno lo utiliza como un conocimiento práctico en el sentido de las diferencias de los conocimientos. Pero lo que sí tengo para decir es que cuando nosotros vemos Esquiú o cuando se nos presenta Esquiú,
tenemos en primer lugar la palabra tensión. Y es una tensión que se nos quiere mostrar en Esquiú entre el santo, el hombre de Dios y el ciudadano. Siempre se impone, parece ser, esta contradicción, esta descontextualización del pensamiento de Esquiú, y sobre todo considero y coincido con lo que se dijo precedentemente, una mirada anacrónica de lo que es el pensamiento de Esquiú. Es decir, saben perfectamente, aná es contra, cronos, tiempo. No es lo mismo mirar a Esquiú, ese fraile franciscano, nacido, vivido y criado en el interior del interior, en el interior más profundo, prácticamente puesto en penitencia o en contra de la cordillera, por así decir, y mirarlo hoy con determinadas ideas que se pueden dar en Occidente. Según todo esto, pareciera que debiéramos situarnos en al menos alguno de dos bandos para poder hablar de Esquiú. O nos situamos en un liberalismo a ultranza, o nos situamos en una noción de cristiandad. Y esta idea de cristiandad se refirió también acá al Concilio Vaticano II, una idea que entiendo ya en la época de Esquiú venía en retroceso y hoy es sostenida por muy pocos sectores dentro de nuestra Iglesia Católica. Parece ser que cuando tenemos un pensador y un pensador argentino o un hacedor argentino, inmediatamente tenemos que ponerle un mote. O sos tal cosa o sos tal otra. Es decir, no respetamos la originalidad, ni la belleza, ni la creación de la persona en particular. Y aún así, ni siquiera con los argentinos. Y traigo como ejemplo, como modo de ejemplo, hay filósofos aquí, lo que significó el pensamiento de Maritain en el siglo XX. Parecía que Maritain, que quería leer a Tomás en el siglo XX y con las particularidades del siglo XX, he escuchado decir cada barbaridad del pobre Maritain. Es decir, desde un filósofo que me dijo, no entendía nada. Dice, y lo único que entendió, dice, fue el campesino del Gerona. Entonces vos decís, paren la mano. Esto llevó, por ejemplo, a Fernando Martínez Paz a hacer su tesis doctoral titulada Maritain, Política e Ideología en 1966, como para poner las cosas en orden. Es decir, leamos a Maritain con lo que significa. Ahora, dije que veíamos a un Fray Mamerto Esquiú en tensión. Y yo diría que siempre todo santo se ha visto en tensión. Y fíjense, ¿por qué se ve en tensión? Porque un santo es Cristo encarnado en su tiempo, es otro Cristo encarnado en su tiempo. Y si se me permite trabajarlo desde la comunión de los santos, veo primero a San Francisco. Él es hijo de San Francisco. San Francisco vivió en tensión, no fue comprendido en su época, no fue comprendido ni siquiera por su padre. Y quieren que vengamos un poco más allá, más acá, que hablar de Juan Pablo II. La praxis política de San Juan Pablo II es indiscutible, como es indiscutible su lucha contra el comunismo opresor. Nadie puede negar la batalla cultural realizada por el Magno Pontífice y el éxito en su intervención a favor del hombre y su libertad. Tampoco puede nadie ignorar que junto con esa praxis, Juan Pablo II fue un hombre de vida contemplativa. Por lo tanto, pudo ver de la mano del Espíritu los signos de los tiempos que debía afrontar. Y en esto quiero quedarme en un documento de Juan Pablo II, que es el mensaje a la 21ª Jornada Mundial de la Juventud, de la Paz, titulada La libertad religiosa, condición para la pacífica convivencia, año 1988. Y en esto
algo se refirió el conferencista anterior, la libertad religiosa. Me permito tomar algunas frases de este mensaje de Juan Pablo II. En primer lugar, la libertad hacia la conciencia del hombre. Hay una incidencia específica en el tema de la paz. La libertad religiosa incide en la esfera más íntima del espíritu y sostiene en las restantes libertades. Implica experiencia de la vida humana y de todas sus manifestaciones. También dice que se necesitan ciudadanos, la palabra que usa, ciudadanos auténticamente libres, favorece al hombre en su conciencia, da cohesión a la moral de un pueblo, no se deja dominar fácilmente por ideología. Miren, todo lo que es el respeto de la libertad del hombre y de la libertad religiosa. Y dice a su vez, citando a otro santo, a Pablo VI, ¿puede el Estado, cuando con una especie, miren cómo lo usa, cuando con una especie de confesionalismo negativo se proclama ateo y aún afirmando respetar en cierto marco las creencias individuales, toma posición contra la fe de una parte de sus ciudadanos? Es decir, ¿qué quiero mirar con esta comunión de los santos? Que el pensamiento de Esquiú no solamente es un pensamiento de esa época, sino que también es un pensamiento profético. Es decir, no estamos hablando solamente del político, no estoy hablando solamente de un intelectual, que lo era, no era un pobre frailecito que estaba ahí ordeñando vaca. Estamos hablando de un hombre inteligente, capaz, etcétera, etcétera, que tiene un pensamiento profético. Entonces ahí ya miramos con otros ojos también la figura del beato y la figura de esta santidad. Pareciera que los argentinos queremos poner siempre a uno en un lugar o en el otro, y cuanto más extremo mejor. Así, de esta manera, este primer discurso de la Constitución o este primer sermón patriótico, nosotros estamos viendo que se adelanta 130 años, 150 años a lo que va a ser Concilio Vaticano II y a lo que va a ser la Jornada Mundial de la Paz de su Santidad Juan Pablo II Magno. Y pongo de resalto en la palabra magno. Así es como nosotros tendríamos que empezar a ver. Bien se dijo que una de las grandes críticas, está bien, el disertante anterior habló de lo que era la no asunción de una religión oficial por parte del Estado. Sin embargo, uno de los problemas con los que tiene que enfrentarse después Esquiú es el problema de la libertad religiosa, y se aparece como un escándalo diría, por lo menos por lo que uno a veces escucha, no solo en la época de Esquiú, sino también en la época de hoy, cuando se tiende a romper este tipo de libertades. Ahí aparece quizás este centro de la disputación respecto de dónde ubicamos a Esquiú. ¿Esquiú era un liberal? Miren, Esquiú no era de la generación del 37, a pesar de ser contemporáneo con esta generación. Él no era un liberal romántico de la generación del 37, como sí lo fue Bautista Alberdi. Por eso, una de las preguntas que hubo recién acá, pareciera que la actualidad se va hacia Alberdi, pero yo también me voy hacia Alberdi, no tengo ningún problema con Alberdi, lo quiero mucho Alberdi, pero Esquiú no era Alberdi, es decir, Esquiú no es generación del 37. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque Esquiú es un cristiano, Esquiú es un santo varón. Miren ustedes, Alberdi va a utilizar al cristianismo en una dimensión práctica utilitarista, práctica utilitaria. Es decir, él ve al cristianismo como una necesidad civilizadora para dar una base al Estado.
De hecho, fíjense, en uno de los libros de él, va a decir, la misión más bella, miren esta frase, ahí te demuestra lo que es para Alberdi el cristianismo. La misión más bella del cristianismo no ha empezado, es la de ser el código civil de las naciones. Si para Alberdi el cristianismo yo lo uso porque su mensaje, su pensamiento, solamente es poder generar una sociedad con determinado grado de estabilidad. Mientras que para Esquiu seguir a Cristo es su vida misma. Él es reflejo de Cristo, él testimonia a Cristo. Es una relación directa, por eso la beatitud que tiene Esquiu. Son dos cuestiones distintas. Y todo en Esquiu mueve hacia la paz. Por eso, mirar hoy lo que varios pensadores quieren poner en tensión, como decir, por un lado va el liberalismo y por el otro lado el cristianismo y son incompatibles, es una posición que yo rechazo. Yo no digo que sean lo mismo. Lo que estoy diciendo es que determinados liberalismos son compatibles con la teoría cristiana, con la doctrina cristiana, con la doctrina social de la Iglesia, y espero tener tiempo para demostrar esta primera hipótesis. En primer lugar, no existe una única definición de liberalismo. Tenemos liberalismo político, liberalismo moral, tenemos de lo que fuere. Ahora, ¿hasta dónde cuando yo considero al liberalismo desde la faz política y desde lo organizacional, y acá tengamos en cuenta que es una constitución? La constitución no es otra cosa que un mecanismo de generar una norma dinámica generadora de otras normas. Por eso nosotros decimos que la constitución es fuente de fuentes. Es la fuente. Me da los mecanismos de normas dinámicas para generar otras. ¿Qué es la constitución? La Constitución norteamericana tiene 4 artículos. Nosotros tenemos un montón. Y a veces, cuanto más autoritarias son las sociedades, más normas tienen. Son 4. ¿Dónde está el poder? En el Estado. ¿Qué hace el legislativo? ¿Qué hace el ejecutivo? ¿Y qué hace el judicial? Eso es una Constitución. 4. Después veremos las enmiendas, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes, el liberalismo desde la faz política organizacional es compatible plenamente con la teoría de la subsidiariedad del Estado, que sostiene lo que es la función, digamos, de la doctrina social de la Iglesia. Los particulares, las organizaciones intermedias, vamos a hacer todo lo posible para que la sociedad funcione. Y aquello donde la parte civil, particular e intermedia no llega, aparece el Estado. Y recién allí, subsidiariedad del Estado, donde los otros no podemos, aparece el Estado. Entonces, yo me decía, ¿con qué o con cuál de las definiciones de liberalismo puedo jugar? Y más allá de que denuncié que no hay que trabajar anacronismos, quise jugar una definición que hoy la escuchamos en la televisión todos los días, y que va un poco a la pregunta del caballero allí. Y es esta definición de Alberto Venegas Lynch, hijo, que escuchamos todos los días, y que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Fíjense esto. Cuando a mí me dicen el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, lo tengo en el mismo Cristo. En el pasaje de cuando se acerca el joven y después se va porque no puede abandonar su riqueza, y Cristo respeta que el joven se vaya, aunque lo mire con misericordia. Cristo respeta el proyecto de vida de cada uno. Por otro lado, basado en el principio de no agresión, la no agresión es propio del cristianismo, es la actitud de Cristo cuando es aprendido, juzgado y crucificado. Quiere hablar de la defensa de la vida. Si hay una religión o un pensamiento que defiende la vida desde antes de nacer, e incluso con la prohibición de ser cercenada, es el cristianismo. ¿Qué decir de la libertad, que es la que dignifica? He venido a hacerlos libres. ¿Qué decir, por ejemplo, de la propiedad,
cuando desde el pueblo hebreo nosotros tenemos como mandamiento el no robar, es decir, la defensa de la propiedad privada. Lo único que podríamos tener acá un problema es que es cierto, en este liberalismo no hay noción de trascendencia, es cierto, en este liberalismo no tenemos la noción de Tomás respecto del bien común. Sin embargo, en la misma definición, aunque no en la transcripción que di, aparece un nuevo elemento que es la cooperación social. Y con la cooperación social podríamos decir que, aunque no es lo mismo, pueden aunarse los criterios de bien común y cooperación social. ¿Cómo ir desarmando esta madeja? Ver cuáles son las fuentes. Él es formado por los franciscanos, padres de la Iglesia, Biblia, Tomás y la posición de Balmes. Y en la posición de Balmes vemos que hay una posibilidad sociológica, práctica y no especulativa de la provincia, de la política. Por lo tanto, hablamos de una visión de un conocimiento práctico, no de la práctica utilitarista, sino de un conocimiento práctico y no especulativo. Luego tenemos que si no hubiera hablado Esquiú, seguramente hubiera cometido un acto de corrupción a través de su silencio. Por eso es que comparto los postulados de Horacio Sánchez de Loria Parodi y en esto ver que lo que no podía aceptar Esquiú era, y aparte porque le aterraba, despotismo y anarquía. Esta constitución de corte liberal que él va a defender es tan contraria a la posición cristiana. Veamos el preámbulo. Los fines a alcanzar de la unión nacional, la justicia, la paz interior, la defensa común, el bienestar general, los beneficios de la libertad, son principios todos cristianos. Además, en el mismo preámbulo se invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Por lo tanto, tenemos la posición de Tomás como un Dios fuente y además una concepción de poder teónoma. Por eso es razón de poder, ¿se entiende? Fuente de razón y de justicia. Y se aleja de todo riesgo de voluntarismo, rompiendo lo que va a ser después las posiciones similares a las de Escoto, donde se dice que lo que es Dios, fuente de derecho, fuente de poder. Por lo tanto, esta visión y esta libertad religiosa no implica un Estado que tienda a abolir o perjudicar la misma religión. Podría dedicarme, aunque veo allá ya marcándome el tiempo, a los elementos de este primer sermón, quizás compartan luego la ponencia, pero si van viendo el primer sermón, en ningún momento se manifiesta como un liberal de alguna de las corrientes, pero no las niega. Y lo que sobre todo quiero poner bien de resalto, de que él rechaza la libertad de la Revolución Francesa, por eso rechaza determinadas libertades, como por ejemplo las que se tomaron en aquellos que apoyaron la religión del Estado y los que se llamaron los sacerdotes juramentados, que generó después el fenómeno de la Vendée, cuando empiezan a decir queremos la verdadera religión. Señores, uniendo estas partes, quiero decir que yo no veo ni a un Esquiú liberal ni a un Esquiú reaccionario, anhelante de una cristiandad pasada. Veo a un patriota cristiano, amante de su Dios y amante de su patria. Y cierro parafraseando a Martínez Paz cuando habla de Maritain, pero lo que él le dice a Maritain lo veo yo también en Esquiú. Muchos cristianos y hombres de buena voluntad, unidos por una íntima y profunda afinidad, le agradecen el haberles aclarado ideas sin las cuales su acción habría carecido de contenido, ideas universales que Esquiú ha enriquecido y vitalizado, descubriendo nuevas formas creadoras en su interpretación y que sirven de guía para la comprensión del sentido y de la historia de nuestro tiempo. Gracias, y veamos a Esquiú como lo que es, un hombre de nuestra tierra y un santo varón.
Muchas gracias, doctor Manuel González Castro, y le damos la palabra al doctor Rubén Marcelo Garate. Adelante. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores que también me hicieron la invitación. Gracias también por esa generosidad de estar dispuestos a escuchar mi ponencia. Como mi expertise académica tiene que ver con la filosofía del derecho, me interesó mucho el pensamiento de Skew, tratando de tamizarlo con algunos filósofos, ¿no?, contemporáneos, justamente para ver esa actualidad de Skew, ¿no?, para tomar y entender esa actualidad de Skew, a lo cual muchos de los expositores han hecho referencia. Y por otro lado, ¿no?, he descubierto en esta reflexión esa importancia que siempre está en Skew de entender lo jurídico, pero siempre en un contexto teológico, ¿no? El marco es teológico. Por eso esta referencia tan fuerte a Dios, ¿no? Yo me voy a referir particularmente a un solo sermón, porque me parece que extenderme a otro será un exceso, ¿no? Muy bien, digo, el 17 de septiembre de 1861 tuvo lugar la batalla de Pavón entre las fuerzas porteñas, comandadas por el general Bartolomé Mitre, y las tropas de la Confederación, al mando del general Justo José de Urquiza. En un combate dudoso, Urquiza retiró sus tropas, aún teniendo superioridad numérica. La victoria fue para los porteños, que extenderían su dominio a todo el país. La batalla de Pavón suscitó polémicas y especulaciones que aún perduran, pero al margen de las interpretaciones sobre los entretenores de la batalla, lo cierto es que Pavón abrió el camino a la organización nacional y puso fin a la separación de la Confederación Argentina de la provincia de Buenos Aires, producida en 1852. Fue entonces cuando se alzó la noble figura del general Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho Peñalosa, un brigadier de la Nación y jefe del Tercer Ejército Nacional, acantonado en Cuyo. Le escribe al general Antonio Taboada, el 8 de febrero de 1862, ¿por qué hacen una guerra a muerte entre hermanos con hermanos, contra la hidalguía de la raza? ¿No es de temer que las generaciones futuras nos imitarán tan perniciosos ejemplos? Urquiza ya no volverá al escenario nacional luego de la derrota. Se quedará gobernando Entre Ríos, sin perder ni una sola de sus valiosas vacas y como proveedor del Estado Nacional. Peñalosa es tomado como un provocador, contrario a la causa nacional, queda despojado de su rango militar y declarado indigno de vestir el uniforme. Las consecuencias eran terribles: degüellos, saqueos, raptos, violaciones. El general Sández de Guaje ordena quemar la casa del Chacho después de saquearla. Chacho comienza sus victoriosas marchas y contramarchas de La Rioja a Catamarca y de Mendoza a San Luis. La montonera crece y se hace imbatible. Le ofrecen la paz y el Chacho la acepta porque es un ingenuo. Cree en la sinceridad y la buena fe de los libertadores. En la banderita, el 30 de mayo, se firma el compromiso: no se perseguirá más a los criollos y Peñalosa desarmará su montonera. José Hernández, el autor de Martín Fierro, cuenta la entrega de los prisioneros tomados por el Chacho. Ustedes dirán si los he tratado bien, pregunta este. Viva el general Peñalosa, fue la respuesta. Después el riojano preguntó: y bien, ¿dónde está la gente que ustedes me apresaron? ¿Por qué no responden? ¿Qué? ¿Será verdad lo que se ha dicho? ¿Será verdad que los han matado a todos? Los jefes de Mitre se mantenían en silencio, humillados. Los prisioneros habían sido fusilados sin piedad, como se persigue y se mata a las fieras de los bosques.
sus mujeres habían sido arrebatadas por los vencedores. En ese contexto histórico debemos enmarcar el sermón pronunciado por Fray Mamerto Esquiú. Este hombre, que Benedicto XVI ha declarado venerable en 2006 y el Papa Francisco declaró beato en el 2020, en cada una de sus palabras se jugó su vida literalmente, porque entendió que los valores evangélicos tienen una perspectiva social muy concreta. En tal sentido, no hay una sociedad consolidada cuando no se vive la paz, o mejor dicho, cuando no se vive en paz. Porque todo es confrontación de intereses. Esto también nos interpela para pensar en qué medida un valor como la paz es posible llevarlo a la práctica sin caer en falsas expectativas que nos lleven a creer que los valores sociales son una ilusión. El sermón que he tenido en cuenta para esta reflexión fue pronunciado en Catamarca el 27 de octubre de 1861 en la iglesia matriz con motivo de las preces por la paz a la República. Es interesante que en ese año Esquiú había vuelto del convento franciscano de Tarija, en Bolivia, famoso centro de irradiación espiritual, apostólica y misionera. Esta experiencia seguramente motivó especialmente la visión crítica del fraile sobre la realidad social de nuestro país. Sin embargo, no pude imaginar a una persona meramente entusiasta, sin un temple fuerte, arrollador y comprometido en una misión profética de anuncio y denuncia de las miserias sociales de la época. Allí expone la idea de que Dios llama a sus hijos para compartir su amor, citando, entre otros, el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que padecéis y estáis oprimidos, que yo os confortaré. No escuchar este llamado provoca la discordia, el desencuentro, las penurias. Para evitar la desventura es necesario escuchar, pues, a Dios, que se expresa hasta por medio de las calamidades y del dolor. Solo hace falta saber escuchar en medio de la adversidad. Esquiú dirá: ay de los pueblos que no escucharen este último llamamiento de Dios. Solo hay que tener fe en la providencia. La injusticia, la corrupción, la ignorancia y el hambre, estas solo son ocasiones para generar oportunidades que nos llaman a actuar y ejercer una acción efectiva que permita una transformación de la realidad. Queda claro que para Esquiú, Dios puede sacar lo mejor de cada hombre en lo peor de cada situación. Pero además hay que tener en cuenta que la pobreza no es lo peor, pues existen cosas mucho peores que un hombre pueda soportar y que lo mantengan en una situación de vulnerabilidad. La guerra. La guerra genera todo tipo de discordia, saca lo peor de los hombres, provocando la disolución del tejido social. Para que no suceda esto, es necesario mantener el respeto por el otro, a pesar del fervor partidario que pueda dividir a los ciudadanos. Es interesante el sermón de Esquiú porque pide suprimir el rencor como fuente de inspiración de las ideas políticas, pues no se puede organizar o acordar desde la revancha o el recelo personal. Ser profeta no solo es señalar las causas de nuestras calamidades, sino también pensar cómo afrontarlas. Pero siempre, para el beato, con la mirada puesta en Dios. El origen de nuestras desventuras como país se encuentran en la insensibilidad y la ceguera de los gobernantes para detenerse a pensar en lo que nos pasa. Esquiú expresa en su sermón un conjunto de valores sociales fundamentales para el desarrollo de los pueblos. En este sentido, creo que no se puede dejar de tener en cuenta lo dicho por el filósofo argentino Carlos Cosio,
quien expuso en su teoría egológica del derecho que el problema axiológico debe integrar un capítulo específico de la filosofía del derecho. La teoría egológica centra el análisis jurídico en la experiencia humana coexistencial como el elemento central del derecho, en tanto que el objeto de estudio de la ciencia jurídica es la conducta humana en interferencia subjetiva. Los valores, va a decir Cosio, constituyen un elemento característico de la vida coexistencial, pues la vida social implica preferencias y criterios de acción comunitarios. Los valores pertenecen al orden del deber ser, en tanto que son necesarios para fundar algún tipo de organización. Pero se derivan del ser de la vida coexistencial, de modo tal que cuando entra en crisis un valor fundante como la seguridad, la paz o la solidaridad, será necesario tener en cuenta los valores heterónomos de orden, poder y cooperación, a fin de dar firmeza y restablecer aquel valor autónomo perdido. La justicia, como valor armónico, exige pues la realización de todos estos valores, pero no de la misma manera ni con la misma intensidad en todos los casos, lo que implica una idea de justicia general que cobra una nueva dimensión en cada caso en particular, una función de las características individuales de la situación planteada que debe ser tenida en cuenta. Si bien, para Skew, la justicia y la paz como valores son parte del orden divino, ello no quita que tenga necesariamente una proyección social, pues cuando se desafía la voluntad de Dios y no se lo escucha, solo reina la anarquía y el desorden, lo que deriva en violencia y destrucción. Por tanto, sin una idea de justicia, no hay posibilidad de construir un orden social perecedero. Cosio afirma que, por más que existan signos de disolución en la sociedad, es posible reconstruirla desde el valor de la cooperación. Solo se adquiere esta cooperación en la medida en que exista la conciencia de un nosotros, o mejor dicho, cuando surja la idea de la pertenencia a una comunidad. Sin embargo, la contrapartida de la cooperación lo encontramos en el desvalor de la masificación, al que se llega cuando se borra la autonomía personal y se desdibujan los intereses individuales y las libertades. No obstante, podemos preguntarnos entonces, ¿cuándo podemos decir que hemos conquistado la justicia? Porque bien podemos terminar pensando que la justicia, como un valor más, no tiene ningún tipo de contenido, sino que solo refleja un ideal sin ningún sustento racional. En este sentido, podemos entender que la justicia solo se puede practicar desde el altruismo, entendiendo esta como la diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Para ello es necesario distintas aptitudes como la abnegación, la generosidad, el desprendimiento, el desinterés, la caridad, o mejor dicho, cuando somos profundamente humanos. Es el propio Skew quien entiende esto claramente, afirmando que la insensibilidad y la ceguera son el origen de nuestras desventuras, haciendo un llamado claramente a tener una actitud profundamente humana. Actitud no solo esta reservada a los cristianos, sino que abarca a todos los hombres, pues de lo contrario se atentaría contra cualquier tipo de convivencia social, porque el otro, por más que sea un extraño, es parte de una sociedad en la cual vivimos. Es uno más de nuestra comunidad, que siente, piensa y también quiere ser feliz. Sin embargo, podemos volver a preguntarnos si se puede saber cómo estamos haciendo justicia y en qué medida esta es correcta. Y bien, podríamos responder que estaremos seguros cuando podamos alcanzar una cuota de paz. Podemos entonces estar seguros que se ha hecho justicia. Pues parece que solo puede haber justicia cuando obtenemos la paz social que permita la convivencia armónica, alejada de conflictos o sesgada por lucha de intereses. En este sentido, tomando el pensamiento de Hans Kelsen,
podemos considerar que la finalidad del derecho no puede ser otro que la paz. El pacifismo jurídico de Kelsen constituye una parte importante de su doctrina. Si bien la aplica especialmente a la cuestión de las relaciones internacionales entre los estados, esto no quiere decir que no podríamos aplicarlo a la relación entre el Estado y los ciudadanos. El pacifismo jurídico puede entenderse como el conjunto de teorías que conciben al derecho como un elemento esencial para la pacificación de las relaciones. El derecho sería, ¿no?, o el derecho tendría como fin la paz, ¿no?, y no tiene un fin en sí mismo, solo se constituye como una herramienta. Kelsen afirma realiza una primera aproximación en relación con la paz, entendiendo como tal aquella situación en la que se excluye a la guerra. En esta primera mitad del siglo es donde se puede apreciar de una manera más clara el profundo rechazo de Kelsen a cualquier solución de tipo bélica o por medio del uso de la fuerza. Aunque posteriormente su doctrina experimenta una gran evolución afirmando que el derecho solo garantiza la paz cuando se sustrae legítimamente la fuerza de los particulares y se la coloca en manos del Estado, Kelsen entiende que el problema de la paz entre los estados solo puede solucionarse por medio del derecho internacional. Para Skew, la paz es la herencia, es el preludio de la bienaventuranza, así como la guerra es un comienzo de la reprobación eterna. No podemos dejar de trabajar siempre por la paz de este pueblo y de todos nuestros hermanos de la República Argentina y de toda la América. Trabajemos todos por pacificar los ánimos, por desterrar cruelísimos rencores, por tenerla nosotros y procurar que haya en todo espíritu obediencia y sumisión a las leyes y a las autoridades creadas por ella, va a decir Skew. Bien, podemos preguntarnos entonces por aquellos derechos que sean necesarios someterse indefectiblemente para encontrar la paz y hacerla efectiva. Evidentemente, estos derechos no pueden ser otros que los derechos humanos, los cuales deben ser reconocidos como mandatos o principios de optimización. Y en este sentido, siguiendo las enseñanzas de Robert Alexy, entiendo que estos principios de optimización ordenan la relación de su contenido según las posibilidades fácticas y jurídicas existentes. Bien, podemos afirmar que no existen derechos absolutos, por lo que la interpretación de estos derechos tiene un papel fundamental para establecer un criterio de proporcionalidad a fin de permitir la ponderación de estos derechos en las situaciones difíciles. Los derechos fundamentales, que tiene un aspecto formal, en tanto que son normas constitucionales y normas procesales que tutelan estos derechos, también tienen un aspecto material, pues no se encuentran referidos a un individuo particular, sino que se encuentran dirigidos al Estado como su único destinatario. No obstante, los derechos humanos contienen un carácter ideal porque detentan una pretensión de corrección, aseguran las condiciones del funcionamiento del proceso democrático y además limitan la voluntad legislativa por tener un carácter vinculante. Esto nos permite afirmar que el sistema jurídico tiende a la búsqueda de la concreción de los derechos fundamentales. Son ellos, los derechos humanos, los que funcionan como principios materiales de todas las áreas del derecho, tanto público como del derecho privado. En definitiva, la vigencia del pensamiento de Mamerto Skew lo encontramos en su prédica, que tiende a alertar sobre aquellas conductas o posiciones políticas que solo pretendan llevarnos al conflicto o al caos. Hoy hablamos de grietas. Quienes fomentan estas grietas con el único objetivo de crear divisiones para terminar diciendo que solo ellos pueden dar solución a todas las vicisitudes, que en pos de ello
Es necesario además saltar por encima del derecho, porque las soluciones son urgentes y no se pueden demorar un segundo. Son aquellos que están en contra de la democracia y en contra de los derechos humanos. Las verdaderas soluciones vienen de los valores que se definen y de los valores que son verdaderamente eficaces, así como también de la tutela efectiva de los derechos fundamentales, los cuales resultan ser la base de toda sociedad democrática, republicana y pluralista. Por eso resuena la frase de Esquiú: ¿qué libertad es la que se busca? No es ciertamente la libertad ni buena ni mala, todo depende de lo que se busca. No es ella la causa, sino el espíritu de desobediencia a la autoridad pública, al magistrado, a las leyes, que se ha infiltrado en casi todos los ánimos. Hoy resuena con mayor importancia las palabras de Esquiú cuando decía: será nuestra herencia la paz, la dulce paz, que es un preludio de la bienaventuranza, así como la guerra es un comienzo de la reprobación eterna. Pidamos siempre por la paz de su pueblo, de todos nuestros hermanos de la República Argentina. Trabajemos todos por pacificar los ánimos, desterrando cruelísimos rencores, procurando que haya un espíritu de obediencia y sumisión a las leyes. Muchas gracias, doctor Garate. Muy bien, tenemos un tiempito, hemos tratado de respetar los tiempos para que podamos hacer un momento de preguntas, ¿sí? Esperamos sus intervenciones. Doctor Garate, o yo no escuché bien, o usted dijo que esa súplica por la patria, Esquiú la pronunció en la iglesia matriz al regresar de Tarija. Sí. Perdón, que no es así. Él se va, se desilusiona con lo de Pavón, escribe en un diario una epitafio a la Confederación, y parte de su decisión para irse a Tarija es este desenlace que él ve terrible de la Confederación. Se va, después de eso se va en el 62, en abril del 62. Bárbaro, gracias por el aporte. Quisiera preguntarle al doctor González Castro, ¿por qué dice que Esquiú se aleja del pensamiento de Escoto? No dije eso textualmente. Lo que estoy diciendo es, a ver, yo sé que esto a los franciscanos les duele mucho, es la tensión que nosotros vamos a tener en el punto de vista jurídico sobre origen de poder, sobre todo, y origen del derecho. Nosotros tenemos en la primera escolástica, si le llamamos así a Tomás, vamos a poner el pensamiento en la razón, es decir, el Dios, fuente de razón, empieza a tener toda la clasificación del derecho eterno, divino, natural, humano, y la ley es la razón desprovista de pasión. O sea, todo el elemento racionalista, si nosotros vemos todo lo que es la organización jurídica, vamos a tener la noción de derecho bien fuerte. Con Escoto, la línea se corre, y es un problema teológico sobre todo, que es hasta dónde conozco o no conozco la razón de Dios, o puedo conocer la creación como acto de voluntad, y como acto de voluntad todo lo demás dependiente. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que muchas veces hemos visto desde el pensamiento de Escoto? Si Dios es voluntad y es voluntad creadora, también es voluntad teónoma, y siendo voluntad teónoma, de esa voluntad surge derechos y consecuencias. No estoy diciendo que Esquiú se apartó de esa idea, digamos, de un origen más franciscano. Lo que estoy diciendo es que nuestra Constitución invoca a Dios razón. Entonces, lo que hace Esquiú es decir, miren, señores, a ver, me imagino lo que hace Esquiú. Estamos abrazando una Esquiú que tiene una Constitución que tiene una matriz liberal innegable. La matriz liberal de la Constitución no la podemos negar,
Pero cuando nosotros nos vamos al preámbulo, en el preámbulo aparece la invocación del Dios razón. Aparece invocación de Dios razón, aparece la invocación de Dios fuente, aparece la invocación de Dios justicia, aparece la invocación de todos los otros principios con los que uno tiene, porque ¿para qué me sirve el preámbulo a mí? El preámbulo no es solamente una manifestación de anhelos, el preámbulo es un parámetro interpretativo del texto constitucional, y en ese interpretativo del texto constitucional después voy a tomar las libertades, la libertad de culto, etcétera, etcétera. Lo bueno que tiene Esquiú, además, es que él encuentra una serie de clasificaciones y de organización y de estados sociales, en el sentido de no veo una sola masa confundida. Él entiende que hay distintas cuestiones. Por eso, la otra fuente que él toma, que es lo que me preocupaba a mí, ¿de dónde saca él estas ideas? Yo me imagino el niño con el sayalito, joven dentro del monasterio, profesor de filosofía, etcétera, etcétera. ¿De dónde toma él? Y él toma Balmes. Y cuando vamos a Balmes, Balmes vuelve a un racionalismo, es una especie de neotomismo moderno español con el problema carlista, que busca una sociología, empieza con una sociología, cuando nosotros lo leemos en el primer sermón, vamos a ver una especie de sociología. Y más allá de la cuestión axiológica que plantea el profesor, yo creo que es una cuestión de principios. En esto yo vuelvo al pensamiento de Remy Bragg, donde dice, ¿por qué no nos dejamos de hablar de valores y empezamos a hablar de principios? Y lo que empieza a hacer Esquiú es a hablar de principios. Y si me voy a la clasificación o a la escala de valores que dice usted en Cosio, en vez de ponerme justicia, lo primero que me pone es orden. Y dice, sin orden no tengo los demás. La justicia al final me los armoniza. ¿Qué es lo que va a hacer Esquiú? Esquiú va a decir lo mismo, quiero el orden, nos estamos matando entre todos, quiero el orden y después vamos hacia abajo. Es una cuestión de una construcción práctica, pero práctica nociológicamente práctica. De allí que lo que yo noto en algunos pensadores nacionalistas, por ejemplo, el padre Castellani cuando le critica le va a decir, usted quería defender la Constitución, y en realidad Castellani dice, acuérdense que son dos constituciones, la del 53 y la del 60. Por esto del 61 que cuenta él es lo que termina de quebrar el esquema. No sé si le respondo. Y si usted me puede desburrar a mí con un dato más preciso, se lo agradecería. No, faltaría más, profesor. No, faltaría más, fraile. Estamos a mano ahí. Porque yo tengo la idea que Esquiú toma el principio de la participación en cuanto a Dios, ¿no? Y entonces de ahí desarrolla el pensamiento. Por eso cuando sentí, como dijo, franciscanos y no franciscanos, pienso que Esquiú sigue también el pensamiento de Escoto con esto de la participación en cuanto a la justicia, al derecho. A eso me refería. Coincido con usted, porque si hay algo que no le podemos negar a Esquiú es que era un franciscano, primero. Segundo, él se forma con franciscanos. Por eso cuando yo veo, y lo dije, él tiene sagradas escrituras, el pensamiento frasquiel, y ahí está Escoto. Ahora, cuando va a apoyar, yo me imagino esto, cuando él va a apoyar, él tiene que apoyar una constitución que en el preámbulo me habla de razón. Los que vemos el derecho, yo divido generalmente todas las escuelas en dos. Digo, estos son racionalistas y estos son voluntaristas. Y el problema del voluntarismo es que, y ahí está muy pícaro Esquiú, y diría también es pícaro Balmes. ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen vamos por la razón, rompo la construcción política y rompo la construcción jurídica de la Reforma Protestante. Porque la Reforma Protestante, ¿qué va a decir? Vamos por la voluntad, y le conviene, y el norte de Europa le conviene la voluntad, porque si el príncipe es voluntad de Dios, la voluntad del príncipe es ley, y en forma indirecta voluntad. Esa es la diferencia donde yo veo, no estoy diciendo la idea de la participación, que después la podemos tomar con las nuevas nociones tomistas también de la idea de participación, pero en eso es una construcción política
muy fina y, como bien dice usted, es un tipo que tiene base. ¿Qué es lo que hay abajo de cada pedestal? Tiene base. Como buen pastor del pueblo de Dios, como dijiste. Una más, le damos un fuerte aplauso, renovamos nuestro aplauso para el doctor González Castro, para el doctor Garate. Muy bien, tenemos una pausa y nos encontramos a las 18:50, si no me equivoco, un poquito antes, 18:30, ¿sí? 18:30 nos encontramos, renovamos nuestro aplauso y buena pausa.